A ver, bueno, primero de todo, qué raro se me hace volver a YouTube y hacer un vídeo y todo así, en plan, sin estar en directo ni nada, tú. A ver, el canal, mi canal que eso, que he subido pues vídeos diciendo gilipolleces y jugando. Todo el que me ha visto en YouTube porque me seguía de Twitch sabe que yo en los directos en Twitch hago tanto just chattings hablando de lo que me sale de las narices en ese momento, ya sea porque me apetezca hablar de política, de impuestos o de las Barbies. Que también me dedico a jugar cuando tenía... Es que dejé un poco Twitch y YouTube y tal porque ya ni tenía tiempo, ni estaba de salud bien y todo eso, ¿no? Entonces, en YouTube es que mi YouTube va a ser lo mismo, o sea, casi no lo toco, pero bueno. Pero mi YouTube va a ser, si quiero jugar a juegos y subo alguna partida lo hago, o si me apetece hablar de trabajo, cosas a las que me dedico o lo que sea, lo hago. Entonces, por eso que este vídeo, que es básicamente de todo el tema que vamos a tocar, inversiones y tal, que mi canal este no va a ir solo de eso, ni solo de juegos, ni los Just Standings, o sea, que va de que subo lo que me apetece. Y no me va a hacer otro canal porque es que es una tontería y más teniendo 20 seguidores, ¿sabes? Eh, Eso, entonces que, bueno, también recordar que eso, que es que la gente de Twitch sabe que hago lo que quiero en Twitch. Entonces, en mi Twitch es www.twitch.tv/joselurrojo. Porque, pues eso, porque tan pronto un día estoy viciando que otro día estoy hablando de movidas serias. Bien, otro punto a tocar. eToro. Es que ahora estoy más hablando de tema de inversiones y todo eso, porque el otro día me dio el venazo de subir una captura a mi Insta personal y tal, y los colegas, y tengo colegas que se están metiendo a invertir y que me preguntan y todo eso. Todo lo que diga o lo que vaya a decir no es ni consejo financiero, ni que metáis el dinero ahí, ni absolutamente nada, porque primero, que no soy un tío que tenga un grado económico, o sea, no he estudiado de esto, no soy un broker y no soy nadie, no tengo ni puta idea, ¿ok? Pero quiero hablar un poco de Toro, tío, porque he visto un puñado de vídeos de algunos hablando muy bien de Toro, otros hablando muy mal, sobre todo el tema de las comisiones, que Toro es... Y además es que ahora mismo hay un puñado de anuncios en YouTube de Toro. eToro se vende como libre de comisiones. Vamos a ver. Es libre de comisiones en cierto aspecto, pero la página tiene que ganar dinero, ¿ok? Sí que es verdad que no te cobran comisiones por meter el dinero. ¿Qué es lo que hacen? Tú cuando ingresas dinero en euros, lo cambia automáticamente a dólares. Pues si el cambio es a 1,16, pues ellos te lo cambian a 1,15 y ese 0,01 de cambio se lo van a quedar ellos. Te dicen que no tienen comisión por compra de acciones. ¿Es cierto? Vamos a ver, sí, es cierto. Ellos no te cobran un 10% si compras una acción, pero tienen lo que se llama el spreadsheet de la acción. ¿Eso qué es? Que si yo compro una acción, imagínate, y la acción está a 80 euros de compra y el short sell o la venta está a 79,98, yo cuando la compro, en caso de que la quiera comprar para alza, la compro a 79,99. Entonces automáticamente nada más la compro estoy en negativo, porque el valor de esa acción es 80. ¿Por qué hacen esto? Pues porque así ese pico se lo van a quedar ellos. ¿Entiendes? Entonces, que la gente dice que eso es una estafa o que son unos mentirosos y tal. Vamos a ver, no. Cualquier persona que se va a meter a cualquier... Primero que hay que ganar dinero. Que la gente que lleva esta empresa tiene que ganar dinero. Como todo el mundo. Y segundo, si tú te metes a cualquier empresa o a hacer cualquier negocio, léete la letra pequeña. O sea, ellos te los ponen. Está en la letra pequeña y está en ciertos apartados. Pero léelo, no te metas a invertir o a meter tu dinero en otro lado sin leerte en qué te estás metiendo. ¿Entiendes? Entonces, ¿te cobran un 10%? No, pero tienen ese tipo de modo de ganar beneficio. Ahora que hemos sacado que por cierto, yo con eToro estoy súper súper contento porque además tiene el tema del copy trading, que esto no lo tienen otras plataformas que yo haya visto y tal. Pese a que no tienen todas las empresas en las que me gustaría invertir y tal, pero bueno, tienen muchos criptoactivos. Total, que a mí me mola la página, estoy a gusto ahí. Y de lo que va el vídeo. Yo quería hablar sobre todo de cómo invierto, en qué, por qué, cuándo, etcétera. Yo llevo invirtiendo en todas estas cosas desde los 19 años.
Y antiguamente no tenía ni puta idea. Entonces lo hacía con un colega mío que es broker y él me empezó a enseñar y tal, pero yo era básicamente, te doy mi dinero y haces lo que quieras con él. Pero me gusta mucho este tema. Entonces él me empezó a enseñar, me empezó a decir, oye, léete tal libro, oye, léete este otro libro, oye, ahora mírate 3 charlas de estos tíos, ahora no sé cuántos. Y empecé así. ¿Y qué pasó? Pues que es algo que siempre me ha gustado y uno va pues aprendiendo. Y ya llega un momento en el que dije, oye, ni broker ni leches, voy a darle yo a lo mío. O sea, voy a invertir en lo que yo crea, como yo crea y tal. Y me ha ido bien, gracias a Dios, me ha ido bien, no me puedo quejar. Actualmente, que lo que he compartido en mis redes sociales y tal es mi cuenta nueva de Toro. Mm, y yo ahora mismo, pues con toda la crisis y todo, obviamente no tengo un capital elevado. O sea, yo ahora no tengo mucho dinero. Entonces, pues aunque sea poco, pues se va invirtiendo poco en poco. Em, ¿Qué tipo de cosas me gustan invertir a mí? ¿Cómo decido en qué invertir? Y todo eso. Vamos a ver. Primero, yo soy una persona que a mí me gusta invertir. Yo voy a largo plazo, ¿ok? O sea, si yo ahora ganase 1 millón de euros hoy, yo con 1 millón de euros a día de hoy, pues obviamente puedes arreglarle la vida a la familia, no sé qué, no sé cuántos. Pero primero que es casi imposible, y más teniendo el capital del que dispongo. Y segundo, que no es un objetivo realista, ¿entiendes? Entonces a mí me gusta invertir a largo plazo para que cuando llegue el día tenga un colchón de dinero del que si pasa cualquier cosa o pueda usar ese dinero o para cuando me quiera jubilar, pues me jubilo con, imagínate, 2 millones de euros en el banco, ¿me entiendes? Hay que invertir a largo plazo. Que eso no quita que si puedo sacar 10.000 euros este año, pues los saco, ¿ok? ¿Y qué decido invertir yo? Por ejemplo, a Warren Buffett no le gusta nada temas tecnológicos y todo eso porque él dice que es muy impredecible. A mí, sin embargo, me gustan mucho. Y ojo, estás hablando de probablemente el inversor más leyenda que hay, el mejor de hasta ahora, ¿sabes? Y de un tío que no tiene ni puta idea. Pero ¿qué pasa? Que a mí me gusta invertir en cosas del futuro y que en el futuro me van a generar un beneficio seguro, ¿ok? Entonces, a día de hoy es todo tecnología. O sea, yo, por ejemplo, yo antes de invertir en una empresa, aparte de que analizar la empresa y todo, yo antes de ver en qué invierto, yo cojo y digo, vale, ¿qué creo yo que va a ser el futuro a día de hoy? BCI, Brain Computer Interface, que es microchips y movidas que te pones en la cabeza y con radio controlas pues, cochecitos de juguete, pero es que eso a día de hoy o sea, eso a día de hoy existe. El BCI ya existe, de mover cochecitos teledirigidos con la mente. Pensar izquierda, derecha, tal pasa. Eso tiene unas aplicaciones para el futuro enormes. ¿Entiendes? Entonces, eso es el futuro. ¿Qué más es el futuro? Ella y todo lo que sea inteligencia artificial, que la gente lo ve como películas y robots que andan solos. Aparte que la AI son tal cual, robots que crean robots, en las fábricas, en todo. Eso también son los softwares de análisis de datos de empresas grandes, Big Data Analysis, todo eso, o sea, todo ese tipo de software, eso son AIs. Eso también es parte del futuro. Energías renovables, la energía limpia, todo esto. Que eso forma parte de los coches eléctricos y del tema de microchips semiconductores. Todo eso es en lo que yo primero digo, mira, pues de este grupo de cosas es lo que yo creo que va a generar dinero en un futuro o que es el futuro. Entonces, dentro de eso empiezo a mirar empresas. Y empresas y empresas. Y ya empieza el fundamental análisis y todo esto de cada empresa. Es decir, pues lo que ingresa la empresa, el cap de mercado que tiene, eh, la deuda que tiene, el PER que tiene, todo, ¿ok? Es ponerte a analizar todo. Segundo, cojo grupos de empresas que me gusten. Vamos a ver, puedes invertir en empresas estilo, este no es mi caso, que dentro de poco si tengo algo de dinero más lo volveré a hacer, pero tú puedes invertir en empresas grandes como son Microsoft, Google, Nvidia, Apple, cosas así, que sabes que vas a tener un 10% quizá de crecimiento anual. Porque Amazon y todo esto, ¿vale? Son empresas muy seguras, casi sin riesgo, que es el futuro, pero que eso ya va a estar siempre ahí, siempre va a ir a la alza, o supuestamente siempre va a ir a la alza. Pero eso a mí me parece muy bien cuando tienes mucho dinero, ¿ok? El hombre que mete 1 millón de euros y gana un 10%, genera al año 100.000 euros. Si yo meto, imagínate que no tengo un duro y meto 100 euros, si gano un 10% en un año, estoy ganando 10 euros al año. Que ojo, ojo, si tú ingresas 5.000 euros todos los años, que eso son, no sé, 400 pavos al mes, todos los años, con un 10% de beneficio anual, es decir,
5.000 euros todos los años, 10% de beneficio todos los años, en 20 años o en 25 años has llegado al 1.000.000 de euros, ingresando 400 euros al mes, ¿entiendes? Entonces, puedes optar por esa opción y todo, que esa es una de las cosas que yo también me estoy mirando. Pero yo soy un poco de tener un poco más de risk, pero mayor reward. Es decir, a mí me gusta encontrarme empresas más pequeñas que no tienen por qué ser penny stocks. Ojo, no todas las empresas pequeñas son penny stocks. Y también a día de hoy estoy metido en penny stocks. Me gustan mucho penny stocks específicas porque la gente lee penny stocks y se mete en cualquier penny stock que no tienen futuro alguno. ¿Entiendes? Hay gente que está invirtiendo en penny stocks porque es el hype o la moda y están invirtiendo como locos en todo lo que son el penny stocks. Para quien no lo sepa, penny stocks son eso, empresas que valen 1 euro, ¿ok? Cada acción. Y está súper de moda ahora. Entonces hay gente que está, pues como son penny stocks, le meto, pero es que esas penny stocks quizás no tengan futuro, o quizás sean empresas enormes es que creo que BlackBerry hasta hace no mucho costaba menos de 10 euros, ¿me entiendes? Pero ahora con todo lo que ha pasado con lo de Reddit y tal, que si queréis ese tema lo tocamos en otro vídeo. Pero, entonces, a mí me gusta encontrar lo que sería la nueva Amazon o algo de eso, que eso te genera mucho dinero, ¿no? Pero empresas más pequeñas, con pocos trabajadores, que estén en el tipo de mercado en que me gusta. Es decir, imagínate, yo voy a buscar una empresa que sea semiconductores. Semiconductores hablamos de microchips semiconductores, como puede ser Nvidia, AMD, ¿vale? Todo eso. Pues yo en vez de invertir en Nvidia, busco X empresas que sean mucho más pequeñas y por ende el progreso que vayan a tener es muy superior. Es mucho más grande y pueden generar mucho más. Pero eso ya es lógica. O sea, si una empresa ha crecido un montón, el crecimiento que tiene va a ser mucho más lento que una empresa tiene que crecer. ¿Vale? Que tiene mucho más risk porque la otra empresa sabes que ya va bien y esta te puede ir o no mejor, pero bueno, el análisis fundamental, no sé cómo se llama en español, ya te va diciendo el progreso que puede o no tener esa empresa. Entonces, yo me dedico a ese tipo de cosas. Yo me dedico a eso. Yo ahora mismo tengo acciones en empresas de microchips semiconductores, en empresas de energía limpia, renovable y todo esto, y eso, más teniendo en cuenta que Joe Biden, el presidente de América, es lo que va a optar y tal. Pues es como el tema del cannabis. Nunca me ha gustado ese tema ni tenía pensado meterme, pero este hombre es pro estas cosas. Hay una ley que creo que era la MOIR o no sé cómo se llama, es que no sé, lo tengo por ahí apuntado, pero no me voy a poner a mirarlo. Estoy analizando ahora dos empresas de este estilo, que eso en 2021 puede generar una buena alza de crecimiento. Pero bueno, eso. Entonces yo me dedico a eso, intento encontrar ese tipo de empresas y cosas así, invertir en ellas que sabes que en un futuro te va a generar dinero, porque es que al fin y al cabo es el futuro. ¿Entiendes? Todo el tema de coches eléctricos, pues en vez de invertir en 10 marcas de coches eléctricos, inviertes en dos e inviertes en pues los creadores de los chips semiconductores de esa empresa, los de la batería, los de lo que sea. Luego también, por ejemplo, me gusta el hidrógeno. Yo creo que el hidrógeno tiene mucho más futuro que todo lo que está viendo ahora. Entonces, en empresas que generan electricidad a base de hidrógeno. Todo ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Qué más cosas tengo? Tengo alguna cripto, pero porque de dos colegas con los que tengo, uno se dedica mucho a las criptos y sabe, yo no tengo ni puta idea de criptos, nunca me han gustado, siguen sin gustarme y no me quería meter nunca, pero me dijo, oye, mira, métele a esto y tal. Y yo, pues como confío en él, digo, pues arreo. Entonces, eso, de momento no quería hablar mucho más y quería eso, pues que la gente, si quiere ver el vídeo y todo, que dejen en los comentarios qué les gustaría saber, si quieren saber de alguna empresa que esté mirando en la que tenga invertido y por qué, qué empresas invierte la gente o qué me recomiendan a mí también, porque es lo que digo, yo no soy un experto, me está yendo muy bien, tengo muy buenos beneficios. Actualmente en eToro en 5 meses, y es que eso lo pueden ver en mi, o sea, si queréis entrar en eToro, podéis entrar en eToro, mi perfil se llama Holurosan, ¿vale? Lo dejaré todo en la descripción si queréis. Y podéis ver el porcentaje que tengo. Actualmente en 5 meses que lleva la cuenta de Toro, tengo un porcentaje del 130% más o menos, creo. El otro día estaba a 140, pero como ha habido una corrección obviamente que tocaba, me han bajado, estuvo en 120, hoy me ha subido al 130, ¿vale? Pero en 5 meses llevo 130%, solo en enero llevo un 70% de beneficio. Entonces no me está yendo mal, algo sé. He estudiado mucho acerca de eso, pero no tengo ninguna carrera ni nada. Por eso digo que también me gusta escuchar al resto de la gente y así uno coge ideas y al final es que cuando uno se beneficia, el que haya invertido en esa empresa se benefician todos. Porque al final eso sube y ganamos dinero. Entonces era eso, era hablar un poco de eso, tema de qué es lo que me gusta a mí y tal.
Si queréis también, dejadme en los comentarios, porque yo llevo ya eso, unos 3 años más o menos, teniendo unos proyectos que siempre he querido hacer, no a nivel YouTube y tal, sino de un tipo de inversión o creación de ciertas empresas, que esto lo he hablado con colegas y creemos que es bastante el futuro. No el futuro como estamos hablando de bolsas, pero sino que puedes generar mucho dinero abriendo este tipo de empresas. Lo que siempre ha faltado es esto, para abrirlas, obviamente. Pero estábamos mirando en tanto, si queréis saber de algún proyecto o lo que sea, eso, dejad cosas en la caja de comentarios y comentadme qué os interesaría saber. Y yo creo que poco más tengo que tocar en este vídeo. O sea, eso, hemos comentado dónde invertimos, cómo invertimos. Bueno, también creo que me ha dejado que, también, aparte que invierto a largo plazo, siempre tengo, o sea, soy una persona que el dinero parado, yo siempre digo, el dinero parado pierde dinero, porque no generas beneficio y al final pierde. Y al final el tema de la inflación hace que el dinero baje el precio. ¿Ok? Sí, he estado viendo un artículo que en 1980 y algo, bueno, es que no me acuerdo de las fechas exactas, pero vamos, que hace un puñado de años, creo que incluso más, o en 1923 creo que era, o algo así, con la creación de la Reserva Federal. Es que no estoy muy enterado de fechas y todo. Pero vamos, que hasta el día de hoy el valor del dólar ha bajado un 95%. Y eso es lo típico de cuando oís que vuestros padres, abuelos os dicen, hostia, pues yo con 1 euro, antes en vez de una chuche, me compraba una bicicleta. Pues eso es por la inflación. Y eso es la tendencia que tiene. Entonces yo siempre pienso que el dinero parado pierde dinero. Entonces, yo en vez de meterlo todo siempre al largo, cojo una parte del dinero que no sé en qué invertir o no estoy seguro o la empresa que quiero aún no ha bajado hasta el punto que yo quiero y lo invierto en otras cosas muy a corto plazo que quizá me duran un mes las inversiones, 6 meses o lo que sea, o 10 días, porque es que el otro día invertí en una que quería invertir a 6 meses y en 2 días me subió un 700% y no era una empresa que quería. Y dije, pues mira, de lujo, vendo y reinvierto en lo que quiero. Entonces, yo tengo eso, en la cuenta de Toro tengo bastantes, bueno, bastante no, pero tengo algunas que van a corto plazo simplemente para no tener el dinero parado. Y dicho esto, eso, bueno, también quería que, porque en YouTube nunca lo creo que lo he dicho, pero tengo la cuenta de Twitch y tal, de videojuegos y todo, pero es que no la uso ya casi porque es lo que digo, no hago casi directos, pero ahora a ver si vuelvo un poco, que es en Instagram, José Lu Rojo TV. Tengo una que no se lo dije a nadie, pero lo he posteado ya en mis redes sociales y tal, porque digo, como a ver si interesa, como tengo copiadores en eToro y tal, para mantenerlos informados, que es solo para temas de inversiones, eToro y todo eso, al que le interese, que esa cuenta antes la llevaba con 2, 3 colegas que nos dedicábamos a eso y no subíamos casi nada, pero ahora la voy a llevar yo y tal, y voy a dedicarme a eso, pues a postear acción que me interesa, qué quiero meter, cuánto voy a hacer, tal. Esa cuenta en Instagram se llama InverHub Spain. InverShop Spain, como si fuese inversor joven España, ¿ok? Lo pondré todo en la descripción. Y para el que no conozca, que tenga Twitch, que sepa que en Twitch, vuelvo a repetirlo, soy José Lu Rojo en Twitch. Y hago de todo, pues cuando me apetece jugar juego, cuando estoy con colegas estamos de risa, hacemos just chattings, cuando me apetece hablar de tema de empresas, de impuestos, de lo que sea, nunca subo vídeos a YouTube, pero es que eso lo suelo hacer todo en Twitch. Y nada, y era eso, y era que tenía pensado eso, subir algún que otro vídeo así esta semana que fuese tema de... Hablando un poco de todo lo que ha habido, de las movidas con la televisión, de impuestos, de gente que se va a Andorra, de ayudas y tal, que es que el tema salseo que me daba un poco igual, pero es que como a mí sí que hay cosas que me están tocando mucho la moral, y hay mucho progre y hay mucho todo, y estos días he estado hablando un puñado con un amigo mío cercanos de estas cosas, digo, es que al final me apetece subir un vídeo, aunque llegue tarde o lo que sea, ¿sabes? Entonces, si queréis vídeo de eso, pues me lo podéis poner también en los comentarios. Si queréis algún vídeo sobre qué tipos de proyectos me había planteado yo hacer, que vean que tengan un futuro bueno, lo que pasa es que necesitas dinero para ello, pues podemos hacer un vídeo de eso. Todo lo que sea, comentándome lo que queráis. Y nada, pues muchas gracias por todo este rato y toda la chapa que os he pegado. Y espero que nos veamos pronto, chicos. Un beso. Hasta luego.